Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de nuestro entrenamiento para líderes de grupo pequeño y estamos hablando acerca de los 8 hábitos, perdón, de los líderes eficaces de grupos pequeños. Como les dije en la introducción, estamos estudiando un libro que se titula de la misma manera y que habla especialmente para entrenar líderes de grupo pequeño. La vez pasada hablamos acerca de la importancia de soñar con un grupo pequeño que se multiplica y que crece, ¿no? Eso fue nuestro primer hábito. Es importante ir viendo cada uno de estos temas que tocamos, pero al mismo tiempo ir poniéndolos en práctica. Es decir, uno va ligado al otro. Es importante ir considerando cada una de las dos cosas que compartimos. Hoy día vamos a hablar acerca entonces de nuestro segundo hábito y quiero pedirle por favor que mientras hablamos vaya tomando nota también y vaya pensando en las cosas que decimos. Nuestro segundo hábito se relaciona con la oración. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de orar a diario por los miembros de nuestro grupo. Orar a diario por los miembros de nuestro grupo. Y yo sé que todos nosotros tenemos el hábito de orar. Estoy seguro que todo líder de grupo pasa tiempo de oración y en su oración recuerda o recordamos a los miembros de nuestro grupo. Yo lo hago cotidianamente. Pero el hábito del que estamos hablando es orar diariamente por los miembros de nuestro grupo, es decir, pasar todos los días un tiempo de oración donde estemos hablando con Dios acerca de cada miembro de nuestro grupo. Esto es muy importante. Fíjese que la oración sostiene a las personas, la oración nos sostiene, la oración intercede. Entonces, es bien importante que podamos considerar tener el hábito de orar todos los días por los miembros de nuestro grupo. No podemos encontrar un líder espiritual efectivo en la Biblia o en la historia que no fuera una persona de oración. No podemos encontrar un líder espiritual efectivo en la Biblia o en la historia que no sea o que no haya sido una persona de oración. Es más, cuando nosotros pensamos en Jesucristo, Jesucristo era un hombre de oración. Oró por los discípulos, oró por Pedro para que, a pesar de ser zarandeado por Satanás, se mantuviera firme. Pablo era un hombre de oración, oraba por los miembros de las iglesias, oraba por las iglesias. Lo vemos en diferentes ocasiones orando incluso por los hermanos en las escrituras. Entonces es importante considerar que la oración es tremendamente efectiva porque intercede por los demás, intercede por los hermanos, ayuda a conectar con las necesidades de las personas. Bueno, vamos a ir hablando de eso. Entonces es importante considerar que no vamos a encontrar un líder espiritual efectivo en la Biblia o en la historia que no fuera una persona de oración. Al mismo tiempo, es bien importante considerar todo esto. La oración es la tarea más importante del líder de un grupo pequeño. La oración es la tarea más importante del líder de un grupo pequeño. El éxito en esto hará que el éxito en los otros hábitos sea mucho más fácil. Y ponga atención a esto, porque fíjese que si nosotros no pasamos tiempo orando, no pasamos tiempo orando por los miembros de nuestro grupo pequeño, no pasamos tiempo orando por las debilidades, por las fortalezas, por las cosas que queremos hacer con nuestro grupo, por las debilidades o fortalezas que tienen los hermanos, los miembros de nuestro grupo, por los desafíos que tienen los miembros de nuestro grupo. Entonces vamos a perder un espacio muy importante en la vida espiritual nuestra y también de los hermanos. El éxito en esto hará que el éxito en los otros hábitos sea mucho más fácil. Es decir, si nosotros somos líderes de oración, exitosos en la oración, tenemos el hábito de orar, entonces todos los otros hábitos que restan pues van a ser mucho más fáciles de practicar en nuestra vida. Por otro lado, el fracaso en esto, es decir, el fracaso en desarrollar un hábito de oración, hará que el éxito en los demás hábitos sea casi imposible. Tenemos que considerar la oración como una herramienta eficaz, una herramienta tremenda que Dios nos ha dado para poder interceder por los hermanos, para poder profundizar en la vida de los hermanos, para poder hablar con Dios de los hermanos. Fíjese usted que vamos a hablar de esto, pero la verdad es que cuando oramos, le estamos diciendo a Dios que por favor Él haga lo que nosotros no podemos hacer en la vida de los demás. Entonces, muy importante la oración. Por otro lado, quiero compartir con ustedes varios consejos acerca de cómo orar eficazmente. Primero,
para tener una oración eficaz, debemos fijar un momento del día y una cantidad de tiempo para orar. En otras ocasiones hemos hablado acerca de la importancia de ser planificados, ¿no? De poder tener una agenda. Y fíjese que es importantísimo para nosotros, y lo digo en plural y me incluyo en esto porque es importantísimo que todos nosotros podamos fijar en nuestra agenda un tiempo a diario con Dios, para que podamos tener el hábito de conversar con Él sobre lo que nos afecta a nosotros personalmente, como personas, como líderes en general, y también para conversar con Dios acerca de lo que le afecta a los miembros de nuestro grupo. Es importante considerar que como líderes de grupo somos pastores de grupo, es decir, tenemos la responsabilidad de cuidar y alimentar al rebaño que Dios ha puesto también bajo nuestro cargo. Es nuestra responsabilidad. Entonces es importante que asumamos esa responsabilidad con mucha firmeza, que podamos ir a Dios todos los días, que podamos tener un tiempo especial durante el día para orar. Y eso debemos agendarlo. Debemos tenerlo en nuestra agenda. Y se lo digo así porque yo estoy convencido de que, por lo menos en mi propio caso, si yo no agendo las cosas que tengo que hacer en el día, rápidamente puede que se me pasen porque tengo muchas actividades durante el día. Es más, si no agendo las actividades que tengo durante la semana, es muy probable que deje pasar una de ellas porque se me puede olvidar donde tengo tantas cosas que hacer. Y usted como un líder de grupo también tiene muchas cosas que hacer. Tiene su trabajo, tiene su familia, tiene a lo mejor que estudiar, a lo mejor está haciendo una carrera, qué sé yo, está involucrado en otras cosas. Y por eso es tan importante que usemos agenda, para que podamos poner en esa agenda el tiempo que vamos a dedicar a estar con Dios. Eso no quiere decir que ese tiempo con Dios en nuestra agenda es el único tiempo que vamos a pasar con Dios. No, 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 para nada. Recuerde que nuestra vida es una vida unida a Dios. Todo el tiempo estamos con Dios. Entonces es tan importante que no solo pensemos que ese tiempo es el tiempo que vamos a estar con Dios. No, ese es el tiempo que vamos a tener para orar, específicamente para orar por esas necesidades que nos afectan y que son o que afectan a los miembros de nuestro grupo. Por otra parte, es importante ser progresivo en nuestro tiempo de oración. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces podemos empezar orando 5 minutos y podemos tener el hábito, la costumbre de orar 5 minutos todos los días. Pero la verdad es que uno no se mantiene bien espiritualmente si ora 5 minutos todos los días. Necesitamos ir progresando. Podemos tener una meta de oración, por ejemplo, empezar con 5, 10, 15 minutos, pero progresivamente crecer y aumentar en tiempo hasta llegar a una hora. Yo me he dado cuenta en mi vida cristiana que una hora al principio parecía mucho, pero después de los años me doy cuenta que una hora para orar por todas las cosas que hay que orar, pues de pronto se hace poco. Entonces es importante considerar una meta. Quiero empezar con 15 minutos, pero voy a llegar a tener una hora de oración en mi tiempo con Dios cada día. Y voy a orar por mis hermanos y por sus necesidades, por los miembros de nuestro grupo y por sus necesidades. Es bien importante, porque a medida que más oramos por ellos, más conocemos sus necesidades, sus debilidades, sus fortalezas, las cosas que necesitan, y más cercanos también nos hacemos a los hermanos. Y ellos se acercan a nosotros porque saben que estamos interesados en ellos. Por otra parte, mientras más oramos, Dios más obrará. Dios va a trabajar mucho más también en la vida de las personas porque va escuchando nuestra petición constante acerca de las cosas que los hermanos necesitan. Así que es importante fijar un momento del día y una cantidad de tiempo para orar. Otro consejo importante para nosotros es buscar un lugar habitual para orar. Buscar un lugar habitual para orar. Por ejemplo, cuando yo trabajaba a tiempo completo en una empresa, dedicaba mis almuerzos a ayunar y a orar. Tenía también mi tiempo con Dios por la mañana, antes de ir al trabajo, 30 minutos, 40 minutos de oración y de lectura bíblica que me ayudaban para el día. Pero también dedicaba mis almuerzos para orar y ayunar. En otras ocasiones me llevaba un sándwich y simplemente comía y todo el resto del tiempo que me quedaba de tiempo de almuerzo, pues lo dedicaba a orar y a meditar en algunas cosas de mi grupo. Entonces es importante que cada uno de nosotros busquemos también ese tiempo
y un lugar habitual. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando trabajaba en la empresa, pues yo me iba a una banca de una plaza y siempre iba ahí. Ese era mi lugar para orar. Durante la misión que iniciamos con mi esposa hace varios años atrás, pasaba gran parte de la mañana orando en un riachuelo que había como a 30 minutos de mi casa. Todos los días bajaba, porque estábamos en un cerro, bajaba del cerro, llegaba al riachuelo y me ponía a orar. Y era un tiempo especial porque oraba con Dios durante mínimo 30 minutos, mínimo una hora, a veces 2 horas me dedicaba para orar, porque había mucho por qué pedir a Dios, por qué hablar con Dios. Cuando vinieron nuestros hijos, por ejemplo, oraba mientras caminaba o mientras corría en las mañanas. Hoy, por ejemplo, mi esposa y yo con los niños más grandes y también en un lugar diferente, oramos caminando o en la oficina, en el lugar que tenemos adaptado en la casa como oficina. Oramos ahí, oramos en el cuarto, oramos en el parque, oramos en diferentes lugares, pero todo el tiempo buscamos un lugar habitual para hacerlo. El lugar donde ores puede cambiar. En mi caso cambió y ha cambiado muchas veces. Pero generalmente tenemos un lugar donde vamos y pasamos un tiempo con Dios, un tiempo donde podemos estar tranquilos, donde no hay distracciones. Puede ser el parque, puede ser un lugar cercano a tu casa, lejano a tu casa, pero es importante tener un lugar donde sepamos que ahí vamos a ir para conectarnos con Dios y orar. Es importante hacer esto. Otro consejo que necesitamos tener también en cuenta es que es importante crear un plan de oración, ¿no? Cuando miramos nosotros, por ejemplo, el Padre Nuestro, la oración que muchas veces se utiliza para repetir y repetir, pero que nosotros sabemos que es un modelo de oración, cuando vamos a ese pasaje en el Evangelio de Mateo, consideramos tres aspectos por lo menos del modelo, ¿no? Vemos que Jesús nos enseña primero a adorar a Dios, a confesar delante de Dios y a pedir. Podemos utilizar ese plan para desarrollar nuestros tiempos con Dios, empezar adorando a Dios, porque Dios se merece realmente toda la gloria. Entonces es importante comenzar levantando su nombre. Algunas veces no hacemos esto, algunas veces inmediatamente vamos a Dios con todas nuestras peticiones porque estamos muy cargados emocionalmente o hemos experimentado situaciones que nos complican y que necesitamos abrir a Dios. Y claro, creo que Dios no se va a molestar por eso. Sin embargo, siempre es bueno y es preferible comenzar nuestras oraciones recordando con quién estamos hablando. Es importante referirnos a Dios con mucha sumisión, con mucha reverencia. Entonces debemos adorarlo. Y también podemos confesar a Dios todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Y luego podemos hacer peticiones, especialmente por los miembros de nuestros grupos, por nuestro liderazgo, por tener un mejor pastoreo, por guiar mejor el grupo pequeño que tenemos, por soñar cada vez más con un grupo que crece y se multiplica. ¿No? Necesitamos nosotros hacer este tipo de cosas, utilizar un cuaderno de apuntes para registrar las cosas que oramos. Por ejemplo, muchas personas nos piden oración. Yo recuerdo que en mi vida cristiana muchísima gente me ha pedido que ore por ellos y la mayor cantidad de veces he orado por ellos en mis tiempos de oración cuando he tenido mi cuaderno y en mi cuaderno han estado escritos los nombres o las peticiones de esas personas. Entonces es importante tener un cuaderno, un libro, un registro de apuntes donde podemos anotar las peticiones de oración por esas personas que nos han hablado, las peticiones nuestras, los deseos que tenemos que Dios cumpla también, las respuestas que hemos recibido o que otros han recibido a las oraciones, las inquietudes, las ideas que vienen también al orar. Muchas veces al orar yo he recibido revelación acerca de qué quiere Dios que enseñe, por ejemplo, en un sermón, en una lección, o qué quiere Dios que hable con alguien. Entonces es importante tener un cuaderno de apuntes donde vamos anotando estas cosas que vienen de la oración. Por otro lado, en la oración podemos buscar pasajes bíblicos, podemos orar la Biblia, ¿no? Muchas veces yo he orado los salmos, por ejemplo, y muchas veces al orar las escrituras he descubierto que en esas mismas escrituras tengo respuestas para ayudar a las personas que me piden apoyo. Entonces busca palabras, busca escrituras, por ejemplo, para orar por algunas de las cosas que otras personas te han pedido. Si hay alguien luchando con tentaciones, pues busca pasajes en las escrituras que te ayuden a orar por esas tentaciones que las personas están enfrentando. Es importante ver cómo Pablo también registró varias de sus oraciones por las iglesias en Éfeso.
Filipenses. La Biblia tiene mucha guía para que oremos específicamente por lo que ocurre en la vida de los discípulos. Entonces crea un plan de oración, es importante. Busca pasajes bíblicos para que te ayuden a orar por algunas de estas cosas. Por otro lado, agradece por cada miembro de tu grupo. Yo sé que no es fácil orar o agradecer por algunos miembros en nuestros grupos que son más difíciles, porque la verdad es que es así. Hay miembros en nuestros grupos que son más difíciles que otros. Incluso nosotros en algunas oportunidades seguramente hemos sido difíciles para nuestros líderes. Y gracias a Dios que estos hermanos probablemente han orado para que nosotros también estemos mejor. Ora y da gracias por cada miembro de tu grupo, para que Dios te ayude a mirarlos de una manera distinta. Cuando miramos con nuestros ojos a los hermanos, los vemos como nosotros podemos mirarlos, los vemos con los problemas que ellos tienen o algunas veces vemos que los hermanos son un problema. Pero cuando miramos con los ojos de Dios, pues nos vamos dando cuenta que Él ve a cada uno de nosotros de una manera muy especial. Somos sus hijos, somos santos en su presencia. Entonces es importante mirar a los hermanos con los ojos de Dios. Y eso implica orar y agradecer por cada miembro del grupo. Es importantísimo. Combina ayuno y oración para ser más efectivo. En las grandes decisiones que vemos en la Biblia, los hermanos y todas las personas que hicieron grandes decisiones acompañaron el ayuno junto con la oración. Jesucristo oró y ayunó durante 40 días antes de empezar su ministerio. Moisés hizo lo mismo. Y estos ayunos grandes que tuvieron estas personas fueron obviamente ayunos divinos, acompañados de algo divino, ¿no? Porque no sabemos que más de 3 días no podemos estar sin líquido, y ellos parece que lo hicieron así. Pero acá hay que acompañar el ayuno con la oración con el ayuno, para ser más efectivos en las cosas que hacemos. Por otra parte, ora por todos los aspectos de la reunión de tu grupo pequeño. Fíjate que hace años atrás compartí con un grupo de hermanos algo que aprendí también acerca de la oración. Y es que muchas veces me enfocaba muchísimo más, es decir, dedicaba mucho tiempo a preparar una lección, lo que no está mal, pero dedicaba muy poco tiempo a orar para que Dios usara esa lección y para que Dios usara mis palabras. Desde ese tiempo hasta ahora, que han pasado algunos años, he dedicado mucho más tiempo a la oración que a preparar el sermón. Y te lo digo con completa tranquilidad porque sé que Dios va a trabajar en el sermón. Estoy convencido que Dios va a trabajar en la lección, en el sermón, en la clase, a pesar de que no sea un buen escrito, a pesar de que me haya faltado cierto estudio teológico acerca de los pasajes, Dios va a usar de tal manera ese mensaje porque he orado antes. No porque yo me glorifique, sino que para que Dios se glorifique con todo lo que Él quiere transmitir. Recordemos que la Biblia nos dice en Isaías que cuando Dios habla, cuando Dios manda un mensaje, nunca regresa a Él sin haber hecho su voluntad. Es decir, todos nosotros al recibir su mensaje, al recibir su palabra, Dios está trabajando y Dios está recibiendo también algo de parte de nosotros. Pero debemos orar por todos los aspectos de nuestra reunión de grupo pequeño. Muchas veces llegamos al grupo pequeño con el tema preparado o incluso a medias, pero sin haber orado por la reunión. Debemos orar por la reunión, orar porque el ambiente esté bien, porque los conflictos que pudieran haber se hayan disipado o puedan resolverse. Debemos trabajar en estas cosas porque es muy importante. Entonces es importante agradecer por cada miembro, combinar ayuno y oración para ser más efectivo, orar por todos los aspectos de la reunión de grupo. Por otra parte, necesitamos orar por los nuevos líderes que van a haber en nuestro grupo. Cuando empiezas a dirigir un grupo, debes empezar a orar inmediatamente porque Dios levante a otro líder o a una persona que tenga el corazón dispuesto para ser entrenado por ti, para que ese hermano pueda dirigir tu grupo o un nuevo grupo. Porque debemos orar por la multiplicación. Jesucristo quiso la multiplicación. Él envió a los discípulos a ser discípulos que hicieran otros discípulos. Pablo le dice a Timoteo que debe confiar las cosas que él le habló a otras personas. Debemos multiplicarnos, es muy importante. Entonces debemos orar por los nuevos líderes en nuestro grupo. Debemos orar para que Dios y su gracia nos ayuden. La oración es la práctica más significativa en nuestra vida como líderes,
Podemos ser muy buenos estudiosos de la Biblia, podemos conocer mucho las Escrituras, pero si no dedicamos tiempo a orar, entonces no vamos a ser efectivos en lo que hacemos. No podemos pasar mucho tiempo con los demás, pero Dios sí puede. Es tan importante, hermanos queridos. A veces nos angustiamos. Yo me angustio como líder de iglesia porque no puedo pasar tiempo con todos los hermanos o con los hermanos que yo quisiera estar y en los tiempos que yo quisiera estar. Pero la verdad es que eso mismo nos ayuda a nosotros a humillarnos delante de Dios y a reconocer que no podemos hacer todo lo que queremos hacer, pero Dios sí. Dios puede hacer todo lo que quiere y todo lo que nosotros queremos y no podemos. Por ejemplo, no podemos escuchar a los hermanos en cada momento, pero Dios sí puede. No podemos ayudar a los hermanos a resolver sus problemas en cada momento, pero Dios sí puede. No podemos ayudarles a confiar en que Dios está con ellos todo el tiempo, pero Dios sí puede. No podemos escuchar las oraciones de ellos en cada momento, en cada situación, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces debemos dedicarnos a orar por los miembros de nuestros grupos, por sus necesidades, por sus fortalezas, agradeciendo a Dios por cada uno y pidiendo que Dios nos dé su gracia para guiar a su hijo, a sus hijos, a buenos pastos. Por último, ora por tu vida de oración. Esta semana debes empezar a orar por tener una vida de oración más activa, más profunda. Pídele a Dios que te ayude a incluir tu vida de oración, tu tiempo de oración en tu horario y en tu vida. Con oración harás mejor todas las demás cosas que debemos hacer. Sin oración, todas las demás cosas que hagamos no serán gran cosa. La oración, hermanos queridos, es el hábito más importante de un líder efectivo. Debemos orar. Continúa orando por liderar un grupo saludable que crece y se multiplica y desarrolla una tabla de oración. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo desarrollar una tabla de oración. La cantidad de tiempo en minutos al día que voy a orar es, tú lo pones ahí, ¿no? 15, 10, 20, 30, una hora. ¿Tengo dónde anotar las respuestas y peticiones? Sí o no. Si no, pues busca un cuaderno para tomar tus notas. Mi lugar para orar elige el lugar para orar, es tu cuarto, es un lugar específico en la casa, es un parque, es caminando. Yo no sé cuál va a ser tu lugar específico, pero busca un lugar para orar. ¿Puede cambiar ese lugar? Puede cambiar, pero trata de que sea un hábito de ir a ese lugar y cuando deje de cambiar, pues vuelve a construir y desarrollar el hábito en ese lugar para que no andes de un lado para otro. Mi plan es el siguiente, pon en práctica tus decisiones y decide esta semana empezar a trabajar en todas estas cosas para que Dios te ayude a crecer en tu oración, para que Dios te ayude a organizar tu tiempo, para que Dios te ayude a conectar más profundamente con cada miembro de tu grupo pequeño. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Que tengan una gran semana y que Dios les acompañe y nos bendiga en todo, todo, todo lo que hagamos. Muchas gracias. Un abrazo grande.